Estamos ya aquí con Pedro Donoso. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, tantas cosas que pasan en nuestro país y qué expectativas podemos tener de lo que venga en febrero. Gracias. Gracias por la invitación, Verónica. Es interesante porque siempre, digamos, tendemos a fijarnos en el proceso eleccionario, que es lo que más nos llama la atención, pero el 2025 es un año profundamente transicional. Es decir, no solo se va a elegir asamblea y presidente, hay que renovar parcialmente la Corte Constitucional, se va a elegir fiscal general de la Nación, hay que seguir con el concurso, me imagino, de Corte Nacional de Justicia. Es decir, en sí mismo el 2025 va a ser un año transicional y eso, digamos, desordena también, aumenta el desorden con el proceso eleccionario de las relaciones de poder, digamos. Eso es inevitable. Pero hay varios fenómenos que son súper interesantes. El primero, mucho de lo que usted señalaba, ¿no? No vamos a tener papeleta definida hasta el 30 de diciembre. Es decir, recién iniciamos el proceso de impugnaciones. Entonces, el Ecuador tiene dos caras, ¿no? Este Ecuador desde lo formal, es decir, desde la papeleta que vamos a tener, pero desde lo informal tenemos candidatos haciendo campañas desde hace 2, 3 veces, digamos, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo se da ese fenómeno, cómo se va, digamos, desarrollando. Además tenemos un presidente candidato, ¿no? Que ese es otro ingrediente a esta... Totalmente. Pero además, también otro fenómeno muy interesante es el gatopardismo de este país, ¿no? Es decir, todo cambió para que nada cambie. Seguimos discutiendo los mismos temas que en campaña electoral en el 2023 discutíamos. Crisis energética, crisis de violencia, crisis económica, ¿no es cierto? Una crisis social y un rompimiento del tejido social supremamente importante. Vistazo publicaba que en el 2023 41,000 jóvenes migraron para no volver, ¿no? Ahora siguen migrando. Y siguen migrando. Hay, por ejemplo, una iniciativa que se llama Guayaquil, ¿Cómo vamos?, que habla de, con base en una encuesta, que el 46% de los guayaquileños no confía en el otro, es decir, la confianza interpersonal es un tema supremamente importante, ¿no es cierto? La confianza en el Estado. Perfiles de opinión en agosto hablaba de menos del 40% de confianza en el Estado. Es decir, el Ecuador vive una policrisis, digamos, y sobre todo creo que el traductor o quizás el denominador común es el rompimiento del tejido social, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar esta elección en una sociedad altamente pesimista, ¿no? Informe Confidencial nos habla de un 64% de pesimismo en el Ecuador, con poca confianza interpersonal, con poca confianza en el Estado, con policrisis. Es decir, esa es la cancha en donde se va a jugar el proceso electoral. Pedro, un ingrediente peligroso para la democracia, esa falta de confianza de todo, de nosotros mismos, de las instituciones, de todo. Exactamente, y usted lo apunta muy bien. ¿Cuál es el problema de no confiar en el Estado? Más allá de que creamos que el Estado tiene que ser grande o pequeño, ¿verdad? El Estado está para administrar las tensiones sociales. Entonces, cuando yo no confío en el Estado, la tensión social que yo tengo con mi vecino la voy a resolver yo solo, digamos, ¿no? Entonces, la violencia es, digamos, una consecuencia normal de la falta de confianza tanto en el Estado como la confianza interpersonal. Entonces, no es extraño lo que estamos viviendo, no es solo el narcotráfico, finalmente, ¿no? Es un profundo rompimiento del tejido social que además va a ser desordenado con base a tener un presidente candidato que quizás, digamos, vaya a establecer gobernabilidad con base, con miras, digamos, a las elecciones, ¿no es cierto? Y eso sí tiene, digamos, una afectación en la dinámica social. Qué complejo esto, me da escalofríos pensar lo que pueda pasar en febrero, porque como bien lo apunta Pedro Donoso, director general de ICARE, no es solo estas elecciones que se juega, el próximo presidente o presidente de la República y la Asamblea, sino todos los cambios que tienen que darse a nivel institucional, una situación en la que la gente no confía en las instituciones, en la que también hay este juego de por medio de partidos políticos que también están jugando a su favor por sus intereses. En eso, ¿qué nos espera en febrero, Pedro? Y yo creo, ojalá fuera solo que, y yo soy muy crítico en esto, que la clase política es el problema. El Ecuador tiene un problema de tener además clases absolutamente parcelizadas, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de clases o de élites, no lo digo despectivamente, pero es como unas élites profundamente monotemáticas que solo buscan, digamos, sus propios intereses y más que intereses, sus propias temáticas, ¿no? Es decir, qué sé yo, los sindicatos solo hablan de un tema, los gremios solo hablan de un tema, ¿no? Entonces, claro, el problema finalmente es que no entendemos que la policrisis solo puede, digamos, ser resuelta con políticas públicas desde el Estado, pero el involucramiento del resto. Por ejemplo, la academia siempre para mí es una gran incógnita, ¿no? Es decir, cuando todos los debates que se profundizan en la subjetividad deberían encontrar un halo de objetividad, que sea el aporte de la academia no aporta, no investiga, o por lo menos no nos cuenta lo que está haciendo, digamos, ¿no? Creo que ese es el mayor problema del Ecuador, más allá de los candidatos, los partidos que ya en sí mismos representan un problema. Ahora, más allá de los 16 binomios que todavía, como mencionamos, tienen que calificarse, pero bueno, algunos ya están en firme. En todo caso,
nuevo presidente o presidente de la República tiene un reto muy grande, Pedro, de cómo conducir este país y cómo afrontar estas multicrisis que no son de ahora, no son de ayer, sino son de varios años. Sí, totalmente de acuerdo, digamos. Creo que no es sencillo. Por eso planteo que finalmente esto no está en manos de un presidente, sea cual sea, no está en manos de una asamblea, sea cual sea, digamos. Esto es un problema social y como sociedad, digamos, hay que aportar. ¿Cómo? Es muy complejo determinarlo, porque también uno no puede venir a lanzar buenos deseos y ya. Es muy complejo, ¿no es cierto? Creo que tiene que haber una hoja de ruta, una agenda a largo plazo. Tenemos que entender y además hacer un diagnóstico real. Muchas veces estamos repletos de diagnósticos que no son reales necesariamente, ¿no es cierto? Si la crisis energética, ¿cómo se lo va a resolver en el corto, en el mediano, en el largo plazo? ¿Se lo va a resolver en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Esa es como una gran pregunta, ¿no? Entonces, no es sencillo. Creo que no parte finalmente por quien se siente en Carondelet, no parte por quien se siente, digamos, en el legislativo, sino parte por entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿los políticos entienden lo que está sucediendo? ¿Entienden las necesidades de la gente, lo que pasa en el día a día en la calle? ¿O quizás solo ven, quiero llegar al poder por tomar el poder y ya? Y después veremos qué hacemos. Yo creo que el Ecuador tiene un grave problema que es muy deficitario en la producción de información, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil determinar, digamos, los diagnósticos, ¿no? No es que yo defienda a los políticos, sino que lo que planteo finalmente es que también debe ser muy difícil ser candidato en este país cuando no tienes información. Es decir, o ganas la presidencia y no sabes cuál es el estado que estás recibiendo finalmente, ¿no? O sea, ¿en qué estado estás? ¿Cuánta plata hay en el presupuesto general del estado? Claro, y dicen, estaba la mesa servida y luego dicen, bueno, no ha estado servida. Exactamente. Entonces ahí viene un poco la lógica de reformar, por ejemplo, el juego político-electoral. Es decir, debería ser profundamente obligatorio que a inicios de una campaña, ¿no es cierto?, el ejecutivo de ese entonces transparente absolutamente todas las cifras, ¿no es cierto?, que haya un fact-chequeo de parte de la asamblea, de parte de la academia, por ejemplo, o también de la asamblea, que fiscalice, digamos, esa información. Porque claro, el Ecuador es deficitario de información y eso es muy complejo. O sea, hay que hacer solo el intento de identificar cuántas muertes violentas tenemos, ¿no es cierto? Es decir, es muy poca la información, los medios sacan una información, la información oficial es otra, es contraria. Es decir, tenemos unos problemas mucho más complejos que solo tener 16 binomios, digamos, ¿no? Creo que el problema va por otro lado. Así es, amigos, son las 8:15 de la mañana. Pedro Donoso, director general de ICARE, está conversando con nosotros sobre el panorama electoral. Y bueno, por otro lado están los políticos y por otro los electores. ¿Qué pueden esperar los electores de estas elecciones con esa falta de información que se tiene, no solamente de la situación del país, de las crisis, sino también de los, bueno, en este caso 16 binomios, no sabemos cuántos queden en firme, pero de los candidatos en sí, de sus planes de trabajo, porque poco también se puede decir sobre esto. Muchos electores no van a tener información de cada plan de trabajo que tiene cada uno, ¿no? Yo soy muy reacio en poner la carga de la responsabilidad a los electores, digamos. Es decir, estamos viviendo un Ecuador policrítico. Si la OIT publica que un poquito menos de la mitad de los adultos mayores no tienen ingresos en el Ecuador, es decir, es muy complejo como ponerle la carga de responsabilidad de elijan bien o voten bien, digamos, ¿no? Es como muy complejo. Históricamente, Latinoamérica es una zona en donde, digamos, los procesos eleccionarios son referéndums emocionales, dice Mario Riorda, que es un consultor argentino, ¿no? Entonces, es como muy complejo obligarle a la población que está intentando sobrevivir, que no le maten y obtener trabajo, a que lea los planes de trabajo, ¿no? Creo que ahí viene la responsabilidad de otros ámbitos sociales, de la academia, por ejemplo, de la sociedad civil. Había varias organizaciones, por ejemplo, Grupo Faro, que hacía un trabajo muy interesante antes, no lo está haciendo más, qué pena, pero antes hacía un trabajo muy interesante con muchos proyectos, del dicho al hecho, por ejemplo, se llamaba uno que comparaba las propuestas de campaña, otros que promovía debates, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo interesante es que ahora, por ejemplo, los candidatos están obligados a debatir. Eso es un avance muy importante de la democracia en el Ecuador, es decir, que ya no es facultativo, sino es obligatorio. El debate puede determinar finalmente algún tipo de flujo de información. Igual la gente no lo consume. Ese es un mito que hay que desmitificar, creería yo. Perfiles de opinión, con base al debate de primera vuelta del 2023, publicaba que solo menos del 15% consumió ese debate, ¿no? Entonces, también es importante darle a la población algún tipo de guía para poder, digamos, escrutar los 16 binomios, las 16 propuestas,
pero yo soy muy reacio a ponerle la carga de responsabilidad a la gente. Sí, es complicado porque, claro, como bien lo apunta Pedro, la gente está tratando de sobrevivir, de llegar a fin de mes y bueno, no va a estar revisando todos los planes a detalle y bueno, nos ponen también lo que hay, entonces toca elegir de lo que hay, no hay más. Totalmente. Ahora, ¿qué podemos esperar de este proceso electoral, de toda esta pugna también lamentable, porque el país no está para esto con estas crisis del presidente con la vicepresidenta, por ejemplo, que ahora nos tienen debatiendo de esto cuando no hay luz, no hay trabajo, hay delincuencia? Es un fenómeno muy interesante, digamos, más allá de lo anecdótico, porque el proceso eleccionario, como viene a desordenar todo, también tiene una implicación en la institucionalidad. Es decir, nos encanta hablar de los TikToks y de los bailes y lo que sea, ¿verdad? Pero hay una cara B de la campaña, una cara B del proceso eleccionario, sobre todo cuando hay un presidente candidato, que es cómo se mueve la institucionalidad alrededor del presidente candidato, ¿no? Es decir, el proceso eleccionario va a desordenar el que los organismos de control tomen ciertas medidas y otras no, que la Procuraduría General del Estado resuelva una consulta coincidencialmente, que el Tribunal Contencioso Electoral determine A, B o C. Es decir, la presencia de un presidente candidato, ¿no es cierto?, va a establecer cómo se mueva la institucionalidad. Y eso es súper interesante de analizar, porque claro, está sujeto a finalmente las decisiones o los intereses del presidente candidato. Entonces, si el presidente candidato logra superar, digamos, y todas las cifras dicen que podría llegar a segunda vuelta, por ejemplo, seguramente la decisión de la institucionalidad va a ir a su favor, si no, a favor de quién va a ir, etcétera, ¿no? Claro, el tema de la vicepresidenta es un enigma, aún no sabemos qué es lo que va a suceder, digamos, es lamentable que tengamos que discutir eso, como usted muy bien lo plantea, ¿no es cierto? Pero hay este fenómeno de fondo, que es cómo funciona la institucionalidad alrededor de un presidente candidato. Y ahora, finalmente, Pedro, hablando, después de hablar todo este contexto que está afrontando el país, de cara a las elecciones, bueno, ¿cuáles candidatos o candidatas tienen el mayor chance de llegar a Carondelet? ¿Qué podemos esperar de lo que quiere la ciudadanía, los electores para un mandatario? El Ecuador es un país de minutos, ¿no? Y si nosotros le ponemos un espejo a esta elección con la elección del 2023, vamos a ver que nada está dicho, digamos, ¿no? En el Ecuador siempre es muy temprano para poder pensar, exacto. No importa que falten 2 días, siempre es muy temprano para poder pensar qué es lo que va a suceder, ¿no? Es decir, la elección del 2023 se modificó una semana antes, ¿no es cierto? La violencia fue el gran elector, ¿no es cierto? La violencia fue lo que determinó. Yo me atrevería a decir, digamos, hipotéticamente, como una lógica de hipótesis, que la violencia está presente y puede tener, digamos, un papel importante también en el proceso eleccionario. Ojalá me equivoque, obviamente, pero sí la violencia no hay que descartarla como un fenómeno que puede cambiar el elector. Es muy difícil determinar a 5 meses qué es lo que puede suceder. Ni siquiera tenemos los candidatos que van a participar, entonces yo no me atrevería a anticipar absolutamente nada. Sí, porque incluso en las encuestas del 2023, Daniel Noboa ni siquiera figuraba. No era como una opción siquiera y después pasó lo que pasó. Así que gracias a Pedro Donoso, director general de ICARE, por analizar este panorama electoral, la situación del país de cara a estas elecciones y bueno, todo como nos ha explicado cómo este proceso también desordena un poco las cosas, ¿no? Gracias, Pedro. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? No, muchas gracias, Verónica, y creo que es importante como finalmente tener estas lógicas de explicación para que la gente pueda determinar qué es lo que está sucediendo y qué no, ¿no? Así es. Gracias.